tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio al reforzamiento de Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa, semana 24. Esta experiencia de aprendizaje es la número 19, titulada Presentamos nuestro proyecto. Solucionamos conflictos para fortalecer la convivencia y organizamos datos de la descomposición de los residuos sólidos. Esta clase está dirigida para los estudiantes del nivel secundario. Para ello nos vamos a preguntar, ¿qué es un problema de investigación? ¿Qué es un objetivo? ¿Qué es una hipótesis de investigación? ¿Qué es una variable de investigación? ¿A qué se llamará variable independiente? ¿Por qué variable dependiente? A todos estos cuestionamientos, jóvenes, ustedes van a contestar en el WhatsApp de su aula, envían sus respuestas. Los propósitos de la enseñanza-aprendizaje. A través de esta clase nosotros vamos a desarrollar, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Eso es lo que se busca en ustedes, jóvenes, a través que generan y registran datos de su información. Para ello, el reto de la clase es elaborar un proyecto de indagación para comprobar tu hipótesis y la elaboración de una conclusión sustentada. Ustedes van a registrar datos en una tabla sobre la degradación de diferentes tipos de residuos sólidos. Ese va a ser su evidencia de aprendizaje, jóvenes, donde ustedes van a elaborar un panel informativo, van a elaborar un video explicando su proyecto de investigación. Para ello, el criterio es que presenten datos cualitativos sobre los cambios que experimentan los residuos sólidos. El propósito de la clase de hoy es obtiene y organiza datos cualitativos a partir de la manipulación de la variable independiente y observaciones repetidas de la variable dependiente. Realiza los ajustes en sus procedimientos. Controla las variables intervinientes. Muy bien, jóvenes, ahora sí vamos a pasar a la revisión científica, a la teoría de este tema. Hay que tener en cuenta que este tema es la consecución de la clase anterior. Y también nos vamos a preguntar, ¿qué sucede con los residuos sólidos después que se tiran? La naturaleza dispone de mecanismos para reciclar estos residuos mediante un proceso llamado biodegradación o degradación. Esto se hace a través de unos microorganismos, unos agentes biológicos, como son los hongos, las bacterias, los microorganismos que nos van a permitir desintegrar, putrefactar, a través de la degradación aeróbica, presencia de oxígeno, y la degradación anaeróbica en ausencia de oxígeno. Yendo al ejemplo de la clase anterior, nos quedamos analizando la pregunta de indagación. ¿Cómo se relacionan los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? Jóvenes, habíamos hablado que en esta pregunta estaban presentes las dos variables: tipos de residuos sólidos, la independiente, y la dependiente, proceso de degradación. Para ello definimos que la variable dependiente
es la condición en la que queremos intervenir. No es posible modificar esta variable. Esta variable cambiará según la modificación de la variable independiente. Y la variable independiente es la condición con el que el investigador manipulará intencionalmente y de forma controlada. ¿Y qué será la variable intervinientes? Son aquellas que no cambian, están constantes, no afectan al resultado, pero sí están presentes. También hemos visto que la hipótesis de la investigación en el ejemplo que estamos llevando es: la hipótesis es nuestra guía, indica lo que estamos buscando, es una posible solución al problema y se elabora en base a los hechos, a lo que hemos observado. La hipótesis debe ser sujeta a prueba, a experimentación, para ser aceptada o rechazada a través de las conclusiones. Entonces, volviendo al ejemplo, la pregunta es: ¿qué es el problema? ¿Cómo se relacionan las propiedades de los residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? La hipótesis: existe relación entre los residuos sólidos que se genera con el proceso de degradación. Acá estamos haciendo una investigación descriptiva, estamos comparando. ¿Existe relación de los tipos de residuos sólidos con la degradación, con el proceso de degradación? ¿Cuál es la independiente? Residuos sólidos, dependiente, degradación. Y también hemos visto la clase anterior que era el objetivo. El objetivo es el propósito de la investigación, lo que se quiere alcanzar. Y ello se va a alcanzar a través de logros parciales, a través de objetivos específicos, donde los objetivos específicos van a ser un conjunto de actividades que nos van a permitir alcanzar poco a poco el objetivo general. Deben ser precisos, concretos y se empieza por un verbo. Entonces, volviendo al ejemplo, si la pregunta, la hipótesis y los objetivos van de la mano, porque involucran lo que se quiere lograr en la indagación, y en los tres debe estar presente las variables. El objetivo general, explicar. Miren la hipótesis. Existe relación, o si yo quiero ver si este con este se relaciona. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Explicar la relación que hay entre los tipos de residuos sólidos con el proceso de degradación. Entonces, bien, jóvenes, la acción, explicar la relación. ¿Y cuál es mi hipótesis? Existe relación, o sea, está hablando a futuro. ¿Qué voy a concluir después de experimentar, después de indagar, después de ejecutar mi proyecto? Entonces voy a concluir que existe una relación positiva entre el tipo de residuo sólido y el proceso de degradación, porque permite la putrefacción, permite la degradación. Para ello, en mi investigación, en el ejemplo, ¿cuáles son los objetivos específicos? Primero, describir la degradación. Segundo, analizar los cambios que han experimentado. Y tercero, comparar si la degradación en todos los tipos de residuos sólidos es igual o cambian. En los biodegradables es de una manera, en los no biodegradables es de otra manera. También, como complementar, toda investigación tiene antecedentes que van a ser trabajos de investigación que anteceden, que han sido elaborados anterior a tu proyecto. Para ello también en su proyecto ustedes tienen que mencionar estos antecedentes. Y el marco teórico, acá ustedes van a describir ese sustento científico de su proyecto. Primero describen la variable dependiente, después la variable independiente y su propuesta.
Después del marco teórico sigue la metodología. La metodología ustedes están utilizando como estudiantes el método científico y de acuerdo al tipo de metodología puede ser que se hable de una investigación experimental, una descriptiva, una correlacional, una cualitativa que es en el área de sociales, un proyecto descriptivo. Y en la indagación ya van recolectando datos y presentan estos resultados en cuadros, en tablas, en gráficos. Y cada gráfico tiene que interpretarse. Después que ustedes tienen ya los resultados, ahora vamos a contrastar la hipótesis. Lo que nos salió, los resultados con nuestra hipótesis. Y esta hipótesis vas a compararla y vamos a decir si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Esa es la contrastación de comparar los resultados con la teoría. ¿Qué nos dice? Entonces, jóvenes, esta semana vamos nosotros a aplicar lo aprendido con el reto de la clase, que es qué habilidades y recursos debemos manejar para proponer alternativas de solución a la diversidad de conflictos que se presentan. Para ello, jóvenes, ustedes esta semana, mañana, van a presentarlo y su elaboración debe ser hoy día. Hoy día ustedes en la clase van a elaborar un mural informativo en donde se describan propuestas de solución a una problemática relevante de su región, de su localidad, de su país, que proponga una solución a un conflicto social ambiental como es la pandemia, el COVID-19. Este mural lo van a elaborar en base a su proyecto de Feria de Ciencias, donde ustedes van a formular su propuesta, explican la propuesta, cómo se ejecuta, cuál es su solución y cuáles son sus resultados hasta el momento. También les estoy dando una información adicional, el esquema de su proyecto de Feria de Ciencias, que deben de tenerlo en cuenta. Ya jóvenes, estamos próximos a la feria, entonces deben ir elaborando su proyecto, su informe, deben ir terminando ya. No se olviden de su cuaderno de campo. Todo lo que ustedes están haciendo deben ir registrando en su cuaderno de campo, teniendo en cuenta las fechas y sus evidencias. Entonces, continuamos con la clase, donde ustedes van a elaborar en la pared de su casa un panel sobre tu proyecto de Feria de Ciencias. Solamente van a indicar título, problema, hipótesis, objetivo, variables y la metodología. En la metodología solamente lo explican. Tienen que explicar en qué consiste su proyecto, cómo van a recoger los datos, cómo lo van a ejecutar el proyecto. Muchos de ustedes ya están ejecutando su proyecto. Entonces, jóvenes, después que tengan listo este panel, te vas a grabar un video explicando tu proyecto en máximo 4 minutos y lo envías al grupo WhatsApp de su aula, indicando a los integrantes del grupo en un mensaje. Jóvenes, este trabajo es grupal. Como tenemos conocimiento que su proyecto de Feria de Ciencias lo están haciendo en grupo, solo uno va a elaborar el panel. Lo imprimen o lo transcriben en un papel bond con plumón, de acuerdo a lo que tengan. Lo pegan en su pared como si fuera un trifolio. Primero el título, encabezando título, problema, hipótesis, objetivo, variables y metodología. Nada más. Después que lo tengas listo este panel, le dices a un familiar que te grabe y tú vas a expones tu proyecto.
pero no desde el título, de frente anda tu problema, háblame del problema, explica tu problema. Y frente a ese problema, ¿qué propones? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Cuál es tu posible solución al problema? Después mencionas el objetivo, qué quieres con tu proyecto, qué deseas, qué buscas. Después indica cuáles son tus variables que vas a manipular y por último cómo va a ser la ejecución, la metodología. Está fácil esta actividad, jóvenes, y lo envían mañana en la clase. Mañana 9 de la mañana están enviando su video con un mensaje con el nombre de los integrantes de su grupo. Tengan en cuenta que para elaborar este video de su proyecto se presenta la pregunta, la hipótesis, las variables y los objetivos. En la metodología presentan los procedimientos a manipular y también consideran los materiales o algunos instrumentos donde ustedes van a utilizar para recolectar los datos. No se olviden que en su cuaderno de ciencias tienen que contestar la metacognición a la clase. ¿Cómo aprendimos acerca de proyectos de investigación? ¿Qué empleamos para resolver las situaciones retadoras planteadas en la clase? ¿Para qué me servirá lo aprendido en la vida diaria sobre la elaboración de un proyecto de investigación? Muy bien, jóvenes, entonces estaremos atentos a que ustedes puedan enviar su video para poder evaluarlo, valorarlo y si está mal lo puedan volver a hacer, lo puedan mejorar. Así este proceso lo vamos a denominar el feedback. También les estoy dando un link en el cual a ustedes les va a servir de apoyo para su investigación. Muchas gracias por su atención.